¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar en el programa de educación sexual integral, de campañas que concientizan, que nos permiten entender de qué se trata este tema tan importante, tan definitorio para la vida de las personas y que además tiene una ley, pero una ley que no se aplica en muchas partes, que tiene resistencias en diferentes instituciones. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI? Las placas nos ayudan a basarnos en los datos correctos. La ley 26.150, sancionada en el 2006, comprende contenidos de distintas áreas curriculares adecuadas a las edades, desde el nivel inicial hasta la formación docente. Se apoya en 5 ejes conceptuales: el cuidado del propio cuerpo, las emociones y los sentimientos en las relaciones interpersonales, la perspectiva de género, la diversidad y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Solo el 14% de las y los estudiantes de nivel primario y el 4% del nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos obligatorios. Esto es central porque marca justamente una de las grandes preocupaciones de una ley que necesita ser aplicada para cuidar la integridad sexual, para dar las herramientas y para que podamos vincularnos de la mejor manera posible, algo que todavía tenemos que poder concretar. Hay campañas que se realizan en torno a esto y que son definitivas en nuestra memoria, pero también en la historia del bien público. En el año 2007, la publicidad que vas a recordar ahora cuando la pongamos en el aire fue un punto de vista central desde el Estado, realizada para hablar de la necesidad de usar preservativo en las relaciones sexuales. Mirá. Yo tengo una piba que le gusta el bam bam, que le gusta el bam bam, pero algo le pasa cuando somos el bombón, cuando somos bombón. Se me planta de una y me frena el envión. Métetelo, tatuátelo, si hay triqui triqui, hay bam bam. Si no para, si no mira, si no hay triqui triqui, tómatela. Sin triqui triqui no hay bang bang, un tema que fue además viralizado, ¿no? Una canción que quedó en la memoria, realizada por el Ministerio de Salud en nuestro país en el 2007. La agencia es Diálogo, es un video y busca reinstalar la problemática del VIH-Sida y reiterar la importancia de cuidarse, algo tan importante. Pero vamos a compartir con ustedes resultados. Contó con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Se buscó llegar a toda la sociedad, pero principalmente a los jóvenes de entre 13 y 25 años, de clase media y baja, por el aumento de transmisión del virus en ese grupo. Y se anunció en los diarios que este comercial iba a ser presentado en la primera tanda de Showmatch, que era el programa líder de audiencia de la época. La radio también, por su parte, cumplió una función importante para que la cumbia sonara como un tema del momento. O sea que toda la estrategia, ¿no?, para realizarlo desde lo musical, desde la instalación en medios, desde las figuras públicas, logró que esto esté en nuestra memoria. Por ende, que el mensaje pueda llegar, que pueda instalarse, que pueda permanecer. De eso se tratan las campañas de bien público. La que vamos a ver ahora tiene que ver con la ausencia del respeto y de la implementación en la práctica, en la diaria de la ESI. Amnistía Internacional puso un tema muy importante sobre la mesa en el siguiente spot. Cuando era chico pensaba que las mujeres no podían quedar embarazadas durante la menstruación. Una vez le comenté esta duda a una amiga caminando por esta misma calle y me dijo que en realidad sí podían quedar embarazadas. Bueno, después confirmamos la información, pero esa información me la tendría que haber dado el colegio. Me la tendrían que haber dado ya como una educación base para que yo sepa esta verdad y en base a esta verdad pueda elegir qué decisiones tomar. Cuando no recibís educación sexual integral, cualquier lugar como esta calle se convierte en tu escuela.
Ante el incumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, que es obligatoria desde el año 2006 en los distintos niveles educativos, desde Amnistía Internacional Argentina se lanzó la campaña ESI en la escuela ya, en la cual distintos referentes jóvenes e influencers cuentan dónde aprendieron sobre educación sexual debido a que en su escuela no se les enseñó. Participan Andrés Gil, Candela Vetrano, Jenny Martínez, Benjamín Alfonso, Ángelo Muti y Maru Rivero. La campaña se difundió en redes sociales a través del hashtag ESI en la escuela ya y posee un micrositio sobre el tema en internet con múltiples recursos y herramientas con información para difundir. Allí, un espacio llamado La Voz de los Jóvenes reúne testimonios y reflexiones sobre la importancia de tener educación sexual en la escuela. Bien, y para hablar de esta campaña estamos ya conectados con Lucila Galkin Sutton, o Sutton, como quieran pronunciarlo, de Amnistía Internacional Argentina, es directora de Género y Diversidad allí. ¿Cómo estás, Lucila? Maxi Leniani, ¿cómo va? Bien, muy bien. Acá un gusto estar con ustedes hoy. Lo mismo para nosotros, Lucila. Bueno, te queríamos preguntar sobre esta campaña que hicieron, ¿no? Ubicando la ausencia de la ESI en las calles, ¿no? Con ese vacío que deja en muchas infancias y adolescencias. ¿Cómo nació esta campaña? Bueno, Argentina tiene una ley, la ley 26150, que es la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral hace ya más de 16 años. Sin embargo, la implementación es sumamente deficiente en nuestro país y es por eso que surge esta campaña junto a influencers jóvenes que de alguna manera buscan poner de manifiesto lo que implica la falta de acceso a educación sexual integral en las aulas. Un poco a través de los distintos relatos vemos cómo la falta de acceso a la educación sexual integral, también conocida como ESI, muchas veces conlleva a recibir información o desinformación sobre nuestra sexualidad e impide que los jóvenes tomen decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos. Te quiero preguntar cuáles fueron los resultados de la campaña, las valoraciones, la cantidad de gente que la comentó, que la vio, los efectos de la misma. La verdad, lo que principalmente sucedió con esta campaña, además del impacto que tuvo con las autoridades, es el impacto que tuvo en las juventudes. Claro. ¿No? La cantidad de voces de jóvenes que multiplicaron esta campaña, que se involucraron, que compartieron en sus redes, que empezaron a hacer acciones de incidencia política hacia adentro de las escuelas con los centros de estudiantes para reclamar la efectiva implementación de la educación sexual integral en las aulas, que es una obligación del Estado que hoy se incumple. Y bueno, la verdad que hubo muchísimas experiencias a partir de eso. Amnistía Internacional Argentina cuenta con un grupo de jóvenes integrado por adolescentes entre 13 y 25 años que suelen desarrollar campañas para visibilizar la falta de acceso a sus derechos, puntualmente en esto en materia de derechos sexuales y reproductivos, y por ejemplo una de las integrantes del grupo elaboró un rap que después fue filmado en una canción que se llama Decidia, que habla de lo que implica la falta de acceso a la educación sexual integral para poder ejercer sus derechos, ¿no? Y para poder saber a qué tiene derecho, cómo tomar esas decisiones, cómo cuidar a los otros. Espectacular. Así que, no, la verdad fue espectacular. Qué bueno, Lucila. Bueno, felicitaciones y gracias por estar con nosotros hoy. Un placer. Lucila Galkin Sutton de Amnistía Internacional, y de este encuentro pasamos a cómo se comunican temas vinculados a la ESI y a la sexualidad a través de las redes. Ella es, además de ginecóloga, una gran influencer. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?
Lujo de invitados para el programa de hoy. Está Leandro Can, director ejecutivo de la Fundación Huésped. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar y además ha escrito un libro muy importante sobre la ESI, así que muchos temas para hablar con él. Y está con nosotros también la doctora Melisa Pereira, médica ginecóloga, Gineco Online, su cuenta en Instagram recién veíamos. ¿Cómo estás, Melisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a los dos por estar. Bueno, arrancamos en orden, arrancamos por el sin triqui triqui no hay bang bang que se dio en torno al uso del preservativo, de gran impacto social, me parece, ¿no? Bueno, la primera campaña de promoción fuerte del uso de preservativo fue en el año 92, una campaña del Consejo Publicitario Argentino con Fundación Huésped, Sí. que tenía distintos comerciales y distintos objetivos, pero que también tenía, fue la primera vez que se mostró un preservativo en cámara, en primer televisión. plano, Sí. con dos spots. Uno era "El tiempo está malísimo, lleva salvavidas", y el otro era, ahora no me lo acuerdo, pero No, ya está me bien. va a venir a De la hecho, cabeza. las hemos visto esas. Pero es cierto que desde el punto de vista de una campaña firmada por el Ministerio de Salud, Claro. si bien en ese caso fue más impulsada por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que en ese momento tenía proyectos activos en Argentina, fue importante para reforzar la comunicación sobre el uso del preservativo. Evidentemente, en ese momento, además, prácticamente estaban empezando a nacer algunas de las redes sociales, entonces los medios Claro. masivos eran la vía de comunicación. En este momento, bueno, y lo vemos con Melisa, por ejemplo, cuando hablamos de campaña, casi que habría que redefinir qué pensamos por una campaña, Sí, ¿no? Porque ¿desde antes, qué plataforma? desde ¿no? qué plataformas, cuándo empieza, cuándo termina, el tema del reach, ¿no? Del alcance, como vos mencionabas en la introducción. Y bueno, desde ese lugar, si bien tenemos otras maneras de prevenir el VIH, la promoción del uso de preservativo es siempre central. Es clave, ¿no? sí. De hecho, yo decía, la primera quizás que ha llegado también a las juventudes a través de estas estrategias, ¿no? que hubo, que fueron un hit, por ejemplo, ¿no? Porque digo, en general hay muchas maneras de comunicar, todas pueden ser efectivas y de hecho todas han sido importantes, ¿no? Hicimos un programa donde vimos desde el 92 para acá, pero también campañas en otros países, pero en este caso generacionalmente creo que hubo una pegada, ¿no? Por el hecho de encontrarle, digamos, por qué vía se podía instalar esa melodía para que después llegara el mensaje, ¿no? Sin duda, y eso es uno de los grandes, no solo desafíos, sino muchas veces fracasos de las campañas, que Sí. es pretender hablarle a todos, ¿no? Claro. Yo creo que es parte de lo que tenemos que analizar. Quizás todavía nos falta un poco más de distancia con lo que fue la comunicación pública vinculada al COVID, ¿no? Pero evidentemente coincido en que esa tenía muy definido a quién quería hablarle, Sí. le hablaba en ese lenguaje. Quizás algunos se sentían afuera de eso Claro. y no importaba. Había un target. Había un target y eso es fundamental. Está recontraestudiado la importancia de hacerlo en la comunicación, y la comunicación de bien público no es una excepción en ese sentido. Total. ¿La recordabas vos, Melisa, esa campaña o qué te generó verla? No la recordaba, Ah. pero sí lo que genera también es incluir a este grupo de edades y de la heterosexualidad, ¿no? A la Claro. hora de hablar también de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo el VIH, desinstalar ciertas ideas que creo que hoy en día todavía se sigue manteniendo, que bueno, yo estoy exenta a tener esa infección porque tengo otras prácticas sexuales, y es visibilizar que el riesgo es igual para todos. Hablaban de las edades y de las clases quizás también, pero en estas, creo que las campañas actuales se habla que no discrimina ningún tipo de estatus social, ni educativo, económico, Claro. cultural tampoco. Entonces hay como que instalar que todos tenemos riesgos, no Claro. importa con quién estemos ni con cuántas personas. Actualmente en redes sociales se está tratando de instalar eso, el tema de las parejas estables, no estables, Es verdad. Qué las riesgoso, relaciones ¿no? abiertas, ¿no? Sí, pensaba qué riesgoso y qué beneficioso el tema de las redes, ¿no? Digo, riesgoso para quienes comunican sin una base científica, sin una base, digo, de los estándares internacionales de qué debe ser y cómo debe ser comunicado algo, y a la vez fenómenos como
como el tuyo, ¿no? Más de 900.000 personas que siguen tus videos, que son muy claros, que parten de la profesión de ginecóloga. ¿Te esperabas ese boom? Y contame cómo lo pensaste para crear ese espacio. No, el espacio lo creé porque durante la residencia me presentaba frente a situaciones donde uno no podía creer que se piense eso en las casas, que esa persona traiga ese concepto erróneo. Y yo digo, esto lo necesitamos para sobrevivir, ¿no? Por decirlo de una forma. Nosotros somos médicos, estamos formados, nos formamos durante años, pero... digo, el común denominador de las personas que son sexualmente activas y no, tienen que tener ciertos conocimientos básicos. Digo, esto no puede estar pasando. El espacio en redes lo abrí con la necesidad y con el gusto de escribir y de comunicar. Y yo creo que el impacto que tuvo es el fiel reflejo del interés que tienen las personas. Y el desafío nuestro como profesionales y como sociedad es cómo se llega a las personas que no estudian salud, ¿no? Uno tiene que ser atractivo para que esa información llegue, pero son muy curiosas de lo que pasa sobre todo en el cuerpo. Esto es un paréntesis, yo veo a veces a mis hijos viendo cómo funciona el cuerpo humano. Uno de por sí es curioso de cómo funcionamos porque son procesos hasta maravillosos, pero en estos conceptos... mismo las campañas, en un momento dice cuándo empieza, cuándo termina. Sí. No debería terminar nunca. Esto recién empieza y es algo que tiene que ser continuo. No es un día, un momento. Claro. Es un trabajo duro que se está instalando y bueno, yo creo que estamos atravesando un momento donde... De transiciones. En unos años... las personas van a tener otra postura frente a lo que este tema respecta, que es el cuidado de la salud sexual. Sí, ojalá todos pugnamos por eso. Leandro, pienso en el libro que escribiste sobre ESI, sobre las deudas, ¿no?, que hay de implementación de la ESI, incluso de la necesidad de alumnos y alumnas que piden, ¿no?, estos porcentajes que decíamos, tan bajos de recepción de la Ley de Educación Sexual Integral, y la campaña que veíamos hace un rato, Amnistía, ¿no? Digo, el banco en la calle. Y en la calle puede haber mucho riesgo respecto de la información cuando no está el Estado, ¿no? Totalmente. Bueno, una de las cosas que decimos en el libro, que escribí junto a 3 colegas de Fundación Huésped, es que es imposible no dar educación sexual. Damos educación sexual también cuando callamos, cuando no damos educación sexual. Y en ese sentido la campaña de Amnistía da en un clavo, ¿no? Da en el clavo, digamos, ¿no? Es cuando la ESI no entra por la puerta a las escuelas, entra por la ventana. Claro. Pero es imposible soslayar la sexualidad. A mí me parece muy interesante en nuestra ley de educación sexual y en los acuerdos luego del Consejo Federal de Educación, el concepto de la I, ¿no? El puntito sobre la I. Por lo integral. De eso, ¿no? De la integralidad, que tiene que ver con todas las edades, con todas las asignaturas y con toda la comunidad educativa. Porque no existe la clase perfecta de ESI. Si cuando ese grupo sale al recreo, por ejemplo, los varones copan el patio para jugar al fútbol y las nenas que se encuentren en algún lugar al costado, ¿no? Como cuando íbamos nosotros a la escuela. Claro. O que no se involucre al personal no docente de la escuela y entonces situaciones que se pueden haber trabajado vinculadas a la valoración de la diversidad en el aula, después no son, digamos, respetadas en otros ambientes. Y del mismo modo también, y esto es algo que evidentemente se malinforma, porque a la ESI además se la ataca por lo que la ESI no es, siempre, ¿no? Son historias que nunca sucedieron. Pero también es importante entender que las familias somos parte de esa comunidad educativa y que de ninguna manera la ESI es contra las familias. Pero que la escuela es el lugar ideal que nos damos como sociedad para justamente compartir estos saberes, ponerlos en discusión, llegar a poder conocer digamos, la información basada en la evidencia científica, respetar las individualidades y que los chicos no nos pertenecen, nuestros hijos, ¿no? Que son seres sujetos de derechos. Claro, totalmente. Sí, algo que a muchos padres les cuesta aceptar, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, quiero invitarlos a ver la campaña a continuación. Viene desde España y plantea que donde no hay educación sexual hay riesgos. Por ejemplo,
¿Tú quién eres? Tranquilo, que soy colega. ¿Sabes el vídeo ese que te pasaron ayer? El del tío que sube a las chicas en el coche y les hace... lo que ibas a probar ahora. Pues las plataformas donde los ves, meas. ¿Y mi novia? Ah, que la chica te importa. No me mires así. Tú repites todo lo que ves en mis vídeos. Y esos vídeos son para darte placer a ti, no a ella. Yo creía que... Yo creía. ¿Y qué más da? Tú piensas en todo lo que has aprendido y que no te enseñan en las charlas esas que te dan en el Insti. Por eso estoy aquí, para darte ideas nuevas. ¿Has probado a grabarte con ella y subirlo a mis webs? Algunos lo hacen por venganza. Para que quede claro quién manda. No, yo no soy así. Y no me gusta nada de lo que estás diciendo. Si te estoy dando libertad. Yo te animo a que pases de todos esos que dicen que el porno provoca problemas de... ya sabes, o que no vas a sentir empatía, o que vas a confundir sexo con violencia. Los que más gracia me hacen son los que recomiendan hablar con tus padres. Ay, como si ellos supieran más que tú. Guillo, estás loco. Pírate de aquí. Además, no sé qué quieres de mí. Quiero tu dinero. Esto es solo un negocio. Todo lo que hago es legal. Ninguna ley me lo impide. Hasta las apps me dejan poner enlaces a mis contenidos. Con 8 años ya tienes acceso a ellas. Venga, campeón. Disfruta del sexo. Bueno, decíamos, ¿no? Los riesgos que están tan accesibles como estos datos finales del spot marcan para muchos adolescentes, niños y niñas, ¿no? Respecto de la sexualidad y el riesgo de la pornografía como una distorsión y una forma de violencia, ¿no, Leandro? Totalmente, y está ligado a lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros somos seres sexuados desde que nacemos, nos vamos enfrentando a distintas situaciones y justamente... cuando no es la escuela, a través de la Ley de Educación Sexual o de los contenidos de la Educación Sexual Integral, la que puede abordar cuestiones también vinculadas a de qué manera, qué quiere decir, qué nos dice ese porno que chicas y chicos ven, termina siendo ese porno la única forma de acceso a contenidos vinculados a la sexualidad para muchas y muchos chicos. Y entonces, evidentemente, eso no es la vida real. Eso, además, en algunos casos hasta puede suponer algunas cuestiones vinculadas a delitos de pedofilia y Claro. etcétera. Y de vuelta, estoy convencido, digamos, que es la ESI y es la escuela, el espacio para esa conversación. Lo que nos pasa muchas veces es que, como no tenemos todas las respuestas, evitamos que los chicos puedan hacer todas las preguntas. Claro. Voy a la campaña y te pregunto a Melissa y después le pregunto a Leandro. ¿Qué vieron en la campaña que les parece que funciona o que no? ¿Qué viste ahí? Es visibilizar el hecho de que el consumo de este tipo de información no es la sexualidad real, ¿no? De encender las alarmas, y yo creo que parte de las campañas y la educación sexual que Leandro habló de integralidad, es a nivel de las emociones. Se cuestiona a nivel inicial qué se hace con los niños a nivel de educación sexual. Se habla mucho de las emociones, de los no, de esto me incomoda, esto no, y se comienza a partir de esas edades a entender como propio, como único, y el cuidado del cuerpo, ¿no? Porque a veces preguntan qué es lo que le dan de sexualidad a mis hijos desde edades tan tempranas. Y empezando desde ahí, uno llega como adolescente a quizás poder discriminar y distinguir cuáles son los contenidos que son reales y los que no. Porque creo que este tipo de oferta virtual que uno que puede ver va a seguir existiendo. Yo creo que el principal desafío es que se deje de consumir, o que si se consume, que sepan que eso no es una realidad sexual sana. Claro. Quiero escuchar a Leandro, pero vamos a compartir primero un breve tape con datos sobre cómo se hizo esta campaña, ¿no? Porque es una campaña también de cierto impacto. Lo vemos. Según investigaciones, el 90% de niños y niñas ha visto pornografía antes de los 12 años.
No es sexo, no es gratis, es una campaña que refleja la imagen distorsionada que tiene la juventud sobre la sexualidad como consecuencia del negocio del porno. España es uno de los países con más consumo de contenidos pornográficos. La libre circulación y la gran accesibilidad permiten a la industria del porno ganar cifras astronómicas. Cada segundo se gasta en pornografía $3 millones y el valor anual de esta industria a nivel internacional ronda los $5.000 millones. El spot fue dirigido por la directora y activista española Yolanda Domínguez y utiliza una técnica de grabación común en la pornografía, el POV, Point of View o punto de vista, para recrear visualmente este cambio de perspectiva. Al principio es el chico joven quien cree que domina a la chica y al final es la industria del porno la que los somete sin piedad alguna. Se buscó plasmar una mirada original y cercana para llegar a la gente más joven. ¿Qué viste en el spot, Leandro? Bueno, en principio, esto que recién mencionaba, ¿no? El point of view, Sí. la cámara subjetiva de las personas. Me queda la duda de cuál es lo que en publicidad se llama el call to action de la acción, ¿no? Claro. ¿Qué se busca con esta campaña? Y esa es la única no respuesta que tengo, por lo menos así en caliente, por Claro. ahí. Quizás No sé si solo se concientizar. aplica. Claro, es concientizar, pero que los chicos dejen de ver porno. Sí, falta algo, ¿no? Me parece que falta el llamado a la acción, ¿no? Más claro. Pero bueno, también es cierto que, bueno, pero de eso va el programa, ¿no? De desenmarañar, de desmenuzar el tema. Pero me parece que es interesante, digamos, sí, el sentido de cómo invierte el rol. Pero me falta eso, me falta, bueno, Sí. manda el porno, ok. Y entonces, ¿qué hacemos frente a Claro. eso, no? Bueno, está bueno, es interesante, ¿no? Cómo vamos repensando las campañas para también entender que cuando se hace una campaña y es exitosa es por un conjunto de méritos, ¿no? Que no son fáciles de lograr. Vamos a hablar ahora con Melissa y con Leandro de la campaña que viene desde Perú, que hizo Save the Children 2017, es el año, y que marca a partir de un dato muy fuerte, que es que 15 de cada 100 mujeres menores de 16 años son madres en Perú, marca la inquietud de hacer campañas como la siguiente. $15 de cada 100 adolescentes menores de 16 años en Perú son madres. La principal razón, falta de información. Somos un país extremadamente conservador y la educación sexual no existe en los colegios. ¿Cómo cambiar este comportamiento y poder entrar en el sistema educativo? Hackeando las matemáticas. Save the Children presenta Problemas Reales. A los típicos problemas matemáticos les hicimos grandes cambios, reemplazando manzanas por pañales, sandías por biberones. María tiene 15 años y pasa 2 horas cambiando 10 pañales al día y 30 biberones a la semana. ¿Cuántos pañales y biberones usará en un mes? De esta forma, nos convertimos en un material educativo usado en diferentes colegios del país. En la calle y en las casas. La idea cautivó a los peruanos. Problemas Reales, una idea novedosa de Save the Children. Para hablar de sexualidad con adolescentes A través de las matemáticas. Hoy estamos trabajando junto al Ministerio de Educación para convertirnos en parte regular de la currícula escolar en el país de forma permanente. Los equipos técnicos del Ministerio de Educación y de Save the Children vienen trabajando juntos para articular la iniciativa de Problemas Reales con las unidades y sesiones de la currícula de secundaria. Estamos comprometidos para enfrentar esta problemática y en especial para apoyar iniciativas como las que tiene Save the Children con Problemas Reales. Irónicamente, las matemáticas se convirtieron en la mejor herramienta para resolver un gran problema social. Problemas Reales, hackeando las matemáticas para educar sobre sexualidad. Bueno, acá hay una acción concreta, ¿no? Melissa, ¿cómo ves esto? Es un poco confuso el hecho de tener que
poner como indirectamente el tema de la sexualidad dentro, por ejemplo, del spot de las matemáticas. Yo creo que la educación sexual es un derecho que tienen que tener todas las personas, sobre todo los niños que están en plena educación. Hablaban de un país conservador, pero bueno, más allá de eso es algo que ellos necesitan saber, sobre todo en este caso los embarazos no planificados. Uno ve en ciertas culturas y ciertos lugares donde el hombre manda, la mujer no puede utilizar ningún método anticonceptivo, sobre todo hasta se cuestiona la ligadura de trompas, que si mi marido no quiere, pero tengo relaciones y no se cuida. Bueno, eso también es un tema cultural muchas veces. Está bueno que se incluya en la currícula, pero es como medio indirecto, ¿no? De cambiar biberones por pañales. Yo creo que la educación sexual se debe abordar con palabras concretas, reales, imágenes, que es lo que muchas veces en las redes censuran, y uno ve el tema del porno y de las aplicaciones que se pueden mostrar libremente y uno quiere mostrar ciertas partes o cierto tipo de métodos anticonceptivos. Hay una red social que censura, por ejemplo, los inyectables porque es una jeringa y uno quiere mostrar un método y bajan la publicación. Y no censuran, por ejemplo, las situaciones de grandes matanzas, de violencia. Hay como estándares muy raros, ¿no? En cuanto a qué se censura. Por ende, en esta campaña, digo, hay como también una realidad, me parece, muy distinta a la Argentina con su ley de ESI, más allá de que no se aplique siempre. Es una ley de ESI aplicada de forma media que quizás no sé cuáles son los resultados, quizás es el comienzo de empezar a instalar dentro de la escuela el tema de los embarazos adolescentes, pero bueno, quizás falta un poquitito más de vuelta de fuerza y hablar también de embarazos y de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Total. Porque es si hay embarazo, volver a hay eso, riesgo. claro, Exacto. volver al inicio. Leandro, ¿qué viste? A mí me parece que es importante entender que cuando hablamos de la integralidad en las asignaturas hablamos de este tipo de cosas. ¿De qué manera? Pues si no, la ESI muchas veces, otra forma de mal usarla es centrarla en biología. Claro. ¿No? Como y encapsularlo, ¿no? A la cuestión más biologicista. Y justamente, matemáticas con este u otros problemas, geografía, historia, educación física, castellano, lengua, cualquier asignatura tiene contenidos que pueden trabajarse desde ESI. En matemáticas coincido en el sentido de que, pero bueno, hay que contextualizarlo en Perú. Ha habido ministros de seguridad eyectados por proponer algún tipo de educación sexual. El movimiento de Con mis hijos no te metas en América Latina es en Perú, donde fuerte, tiene, ¿no?, su epicentro. Entonces, coincido con Melissa en el sentido de que es un primer paso y es interesante en ese sentido. Pero sí refuerzo la importancia de este tipo de cuestiones, porque así es como se trabaja o como se puede trabajar cuestiones vinculadas a la ESI, donde por ahí termina esa clase, si se encuestara a esos alumnos, no dirían que trabajaron un contenido de ESI. Claro. Y sin embargo sí lo trabajaron. Es verdad que a esto le falta, bueno, una bajada más. Claro. El embarazo no intencional en chicas menores de 15 años en Perú es un problemón. Ese contexto, sumado a los pañales y los biberones, da un contenido en sí mismo y un ejemplo interesante de cómo poder trabajar en una asignatura teóricamente no referenciada con la educación sexual integral, pero que sí puede trabajarse, ¿no? Claro. En Argentina, como para darle un cierre a este momento con ustedes y aprovechar todo lo que saben. En Argentina nos falta, en primer lugar, que se aplique la ESI, pero de esta manera, de manera transversal. Sería el primer objetivo. ¿Faltan otras cosas? ¿Faltan más campañas? ¿Qué piensan? Yo considero que el principal objetivo es la capacitación de todos los docentes y no docentes que forman parte de las instituciones, porque como bien debería formar parte de todo tipo de asignatura, ¿no? En la primaria, en el secundario. Y los docentes tienen que estar capacitados para eso, porque a veces un propio docente arrastra su propio error de cuestiones y de conceptos que están errados. Yo creo que ese es el principal desafío y desde las familias también
entender que el concepto de este tipo de educación es fundamental, porque a veces está el freno de hablan con nuestros hijos de ciertos temas que no, o que hablar de sexualidad quizás los despierta y los estimula y les genera más curiosidad para que se inicien más tempranamente. O sea, hay que educar desde todos los sectores. Leandro, ¿vos qué más crees que se debería sumar? Yo creo que es muy importante la capacitación docente, pero también el trabajo institucional en las escuelas, ¿no? Porque si no, lo que nos ha pasado, hemos visto mucho a lo largo de estos más de 15 años de promulgada la ESI, es que muchas veces llegan docentes capacitados que se chocan contra una escuela, digamos, institución, una comunidad educativa que no abre esas puertas, que le tiene temor a la reacción de las familias, que no sabe cómo manejar esta comunicación con las familias de este tema. Y entonces, por eso es importante trabajar con toda la comunidad educativa, donde seguro la capacitación docente es un punto importante, pero también la integración de la ESI como proyecto educativo. Porque de vuelta, digamos, los embarazos no planificados en la adolescencia, los abusos sexuales en la infancia, las infecciones de transmisión sexual, el bullying homofóbico, y puedo seguir listando, no empezaron en 2006 con la Ley de Educación Sexual Integral. Y es a eso a lo que da respuesta, o lo que busca dar respuesta a la ESI. Y además, todos los estudios lo que muestran es que cuanto mejor sea la educación sexual, también, entre otras cosas, a veces se retarda la edad de inicio sexual, porque justamente hay una mayor valoración de la decisión individual, del momento de cada uno, de no seguir, de hacerlo porque lo hizo el grupo de amigos, porque hay que hacerlo por seguir a la manada, ¿no? Entonces, es importante esto, de entender cómo también la ESI, en sus contenidos más duros, pero también en sus contenidos más blandos, termina construyendo ciudadanía, termina generando debates en la escuela que hacen a un mejor entendimiento de cómo dirimir inclusive diferencias hasta religiosas, culturales que podemos tener, y que la escuela está justamente pensada para hacer ese ámbito de discusión. Total. Bueno, realmente es muy importante todo lo que nos trajeron para pensar a partir de los spots, tanto Leandro Can como Melissa Pereira. Muchas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Un placer. El spot con el que seguimos habla de educación sexual, pero se dirige a los adultos y fue realizado en Estados Unidos. Veámoslo. Fuck New Yorkers who love to complain. Fuck everyone about to get fucked by the L train. Fuck manspreaders. Fuck subletters. Fuck anyone who can afford their rent. Fuck whoever has a washer-dryer in their fucking apartment. Fuck your loudest fuck upstairs neighbor. Damn. Fuck me. Fuck your hottest fuck bartender. Fuck anyone in fashion. Fuck dancers. Fuck brokers. Somebody say fuck a broker? Fuck New York and everyone in it. Protect our right to safely fuck whoever the fuck we want. Donate to Planned Parenthood of New York City. Bien, y justamente vamos a compartir sobre esta campaña algunos datos. Se llama Protege nuestra libertad sexual, es de Planned Parenthood, es de Estados Unidos del año 2018. Lo hizo la agencia BH de New York. Es digital y es gráfico, que busca generar conciencia sobre el acceso a recursos e información que permitan el sexo seguro, acceso a anticonceptivos, preservativos, educación sexual, exámenes de bienestar y preventivos y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. En todos estos temas se enfoca esta campaña y es muy importante reiterar la importancia, la necesariedad de la implementación de la ESI, de la educación sexual integral, por todo esto que venimos repasando a lo largo del programa. Después de la pausa, el fútbol, Racing y la lactancia. Ya volvemos. Seguimos entonces en el Festival del Bien Público y vamos a presentarles una campaña que vincula el fútbol y la lactancia. La vemos y charlamos con sus responsables creativos. Todavía no tenía el DNI y ya era socia.
Estamos muy contentos de poder traerla a su primer partido de Racing. Le doy la teta por elección, es algo que elijo hacer. Sí, amamanto en público. Al principio se siente incómodo, pero bueno, cuando ella lo pide, lo pide. Es raro que al día de hoy la gente piense que está mal amamantar en público, nos tenemos que tapar. Llega un momento que te das cuenta que el entorno, si no sabe aceptarlo, lo siento. Estás dando de comer a un bebé. La idea me pareció buenísima. Fue un desafío encontrarme con una camiseta para adaptar a la lactancia, que tenga la manera práctica y rápida de poner al bebé en el pecho. Son muy cómodas porque tienen este fuelle. Lo primero que dije va a ser una de las cosas que lleve para todos lados. Es un orgullo que Racing sea el pionero. Puedo venir y soy una hincha más, no tengo que andar con otra remera para venir a la cancha. Y esto tendría que ser para todas las camisetas. Estoy orgullosa de este trabajo. Me gustaría ver el alcance que va a tener. Y vamos a recibir a los responsables creativos, como decíamos, de este proyecto. Lucila Peidro es directora de proyectos de la agencia Draftline. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo andás, Lucila? Y Diego Geller Montero, director de comunicaciones también de la agencia Draftline. Bienvenido, Diego. Gracias. Bueno, ¿cómo nace esta idea de algo que es obviamente práctico, necesario, pero a la vez medio tabú, ¿no? El tema de la lactancia, el fútbol, las camisetas. Sí, total. Bueno, un poco la idea nace, como vimos en el video, escuchando un poco la sociedad, ¿no? Escuchando un poco lo que se andaba necesitando, cruzando estas dos variables del fútbol y de la lactancia, que me parece que ahí, como que se puede encontrar algo muy interesante. Sí, no sé si quieres agregar algo. Sí, la verdad que, o sea, tenemos Flormo, una madre en el equipo, o sea, los que tenemos también hijos, vimos este tema de la lactancia, que cuando vos estás afuera, o sea, no pasaste por la etapa de tener hijos o de tener a alguien cercano que esté en etapa de lactancia, no sabes las cosas que viven o que se exponen esas personas. Muchas veces si estás amamantando en público, es una mirada que te incomoda. Claro. De cualquier persona, ya sea no sé, cualquier persona que te puede estar o juzgando o mirando de una forma que a vos te hace sentir incómodo o incómoda. Y a partir de eso dijimos, che, pará, ¿qué pasa con la cancha? ¿Qué pasa? Una chica que es de Racing dijo, yo no puedo ir a la cancha. Ahí nace Racing. Claro, yo no puedo ir a la cancha porque o sea, puedo ir a la cancha pero no me puedo poner la camiseta y tengo que ir con una remera para darle de amamantar a mi hija. Claro. En ningún club argentino había este desarrollo, ¿no? No, es la primera camiseta para hinchas que se hace en el mundo. O sea, la primera camiseta para lactantes, para personas lactantes, para hinchas que se hace en todo el mundo. Genial. O sea, lo que pasó, sí, estamos sorprendidos aparte con la rápida aceptación por parte del club y todo. Claro. Que fue, la verdad que fue increíble. No esperábamos que tenga tanta repercusión. ¿Y la compañera de Racing la estrenó, Lucila, la camiseta? No, por ahora todavía no. 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 Pero no es madre. No, todavía no. Ok, perfecto. Pero... No, Flormo sí es madre. Flormo, sí, perdón. Sí, ella sí. No fue a la cancha todavía, pero podría ir a la cancha con su Podría ir a la cancha. Sí. ¿Y cuál fue la repercusión una vez que esto se puso a la venta en cuanto a la devolución de quienes compraron y utilizaron la camiseta? Mira, actualmente está a la venta. Le está yendo bien, por lo que entendemos, y ahí ya es una cuestión más de Racing. El tema de los números, nosotros no estamos tan al tanto. Pero sí los comentarios, me imagino. Sí, los comentarios fue impresionante. O sea, por ejemplo, una anécdota, una vez me suena el teléfono, era una persona en inglés, mi inglés es muy malo, y era de la BBC de Londres, preguntándonos por este proyecto. O sea, fue como increíble. La verdad que es impresionante la repercusión que tuvo. Y en ventas, ahora está a la venta, salió hace una semana, entiendo que le está yendo bastante bien. Sí, y además es interesante cuando se sorprenden los que crean el proyecto, ¿no? En cuanto a la repercusión, total. ¿no?
Sí, creo que eso es como un plus que está buenísimo. Si bien, obvio, uno desde la agencia del estudio creativo, cuando la estás haciendo, cuando la estás creando, confías mucho en la idea y decís, che, veo el potencial, entiendo, cuando entendés que nada, es redonda y que nos ocupamos mucho, sobre todo en comunicarlo responsablemente, ¿no? Como el enfoque fue como muy desde ese lado. Igual te sorprendes, o sea, igual cuando lo terminás viendo en las redes sociales, cuando te terminan contando alguien que fue a la cancha, que lo vio, nada, está buenísimo. Y te volvés a sorprender, creo, con la idea y la volvés a ver, pero ahora desde el lado del hincha casi, ¿no? Claro. Racing viene a hacer otras campañas, ¿no? De bien público, la del Alzheimer, y que son muy buenas. ¿Y cómo fue el vínculo ahí con el club, que obviamente tenía que ser pionero en este aspecto, ¿no? Sí, tal cual. A ver, sí, Racing lo que nos gusta mucho es sus valores, ¿no? Como es un club muy familiar, es un club que y tal cual como decís, Maxi, las iniciativas que vinieron haciendo con la campaña del Alzheimer, creo que estaba como el terreno muy fértil y tenían como las credenciales, ¿no? Como para ser pioneros en algo así, en una acción como la de las camisetas. Así que sí, el vínculo siempre fue espectacular, fue un trabajo realmente en equipo con ellos y un proceso que fue diferente, como decía Diego, un poco al haber sido algo que no existía. Creo que fuimos todos aprendiendo en el camino y encontrándonos con los pasos a seguir, viste, por ahí, que en algún otro proyecto está más marcado. Acá era como un trabajo realmente con la gente de Racing, la gente de Capa, que nada, fue muy, muy bueno. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias. Talento y una iniciativa a nivel mundial, así que seguro se van a venir otros imitando esta propuesta de Draftline. Y la patente está liberada para el club que la quiere usar en todo el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones y gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Diego Geller Montero y Lucía Pedro de la agencia Draftline. Nosotros nos vamos y la semana que viene hay mucha más creatividad para compartir en el Festival del Bien Público. Gracias, buenas noches.